Hola, soy Juan Vaquero. Antes de comenzar, quiero pedirles un favor. Los últimos viernes de cada mes, todos los meses, hacemos un consejo de redacción abierto al público. Nos encanta conocer personalmente a nuestros seguidores, escuchar sus ideas, sus recomendaciones. Así que quiero invitarlos al próximo. Anótenlo en su calendario, en una libreta, en la palma de sus manos, donde quieran. Todos los últimos viernes del mes, ustedes, quienes nos escuchan, están invitados a acompañarnos. Únanse por favor a nuestro grupo de superfans de WhatsApp o al de Facebook, así recibirán oportunamente toda la información. Les voy a dar unos segundos para que tomen nota. A ver, una musiquita mientras lo hacen. A ver. Genial. Vamos entonces con el show. Grabando. Perfecto. Primero que todo, quiero que me digas tu nombre. Juan, yo soy Catalina Ahumada Costa. ¿Qué edad tienes? Tengo 41. Catalina, tú tomaste la decisión de hoy hablar por primera vez en tu vida con personas, digamos que ajenas a tu círculo más cercano o más de confianza, acerca de un tema muy, muy personal. Antes de que nos digas de qué se trata, quisiera que habláramos de las razones por las cuales hasta ahora nunca habías querido hablar de eso. Ok, es que es un tema controversial, Juan. Es un tema que no todos comprenden, que no todos aceptan y que además puede llegar a ser utilizado en tu contra porque finalmente al no entenderlo, pues pueden tildarte, no sé, de loca. Uh-huh. Ahora sí, cuéntanos qué es lo que quieres compartir. Es curioso, pero desde siempre tengo la presencia de personas o personitas llamadas duendes cerca de mi vida, de mi familia y sobre todo de las mujeres primogénitas en mi casa. ¿Duendes? ¿Cómo así duendes? Duendes. Hola, bienvenidos a esta nueva temporada de Relatos Amarillos. Como ya muchos de ustedes sabrán, a partir de hoy les espera un cambio en este podcast. Seguimos haciendo lo mismo, gente común, conversaciones íntimas, situaciones en ocasiones descabelladas, pero nos estamos abriendo a una gama más amplia de protagonistas, no solo conductores de taxi. ¿Cómo decirlo? Seguimos siendo relatos amarillos, pero también azules y rojos. Un tema, varias historias, eso no cambia. Es decir, nuevo empaque, el mismo delicioso sabor. Volvamos entonces con Catalina. Siendo adolescente, empecé a tener problemas de que se me perdían mucho las cosas en mi casa. Pero era que yo estaba sentada en la cama y se perdía una media de un par de medias. O se perdía algo que yo tenía a la vista muy rápidamente porque me descuidaba. Y empezó a tornarse recurrente y fue cuando decidí hablar con mi mamá y me dice, bueno, pues es que son mis duendes que seguramente ya quieren interactuar contigo. Cuando yo le decía, mami, ¿si oyes los piquis? Y ella me decía, sí, son los duendes. Y yo, ok. Mami, es que se me perdió la media. Sí, son los duendes. Así siempre asociaba las cosas a los duendes, entonces pues como que era curioso. Entonces yo no entendía que me hablaba mi mamá y pues ella me explicó que ella siempre había tenido personas pequeñas que la acompañaban y pues me dio algunos tips para que yo pudiera interactuar con ellos en una relación sana y pudiera cambiar las cosas que estaban pasando que me molestaban. Uh-huh. ¿Te ríes? ¿Por qué te ríes?
Porque es que es curioso, o sea, las cosas de las que les vamos a hablar hoy, yo sé que a mucha gente le pasan, pero la gente no quiere aceptar que le pasan, pero bueno, cuéntame. A ver, yo voy a hacer algunas preguntas que yo me imagino que algunos de nuestros escuchas se deben estar formulando en este momento. Uh-huh. Primero, esos duendes, ¿cómo se ven? ¿De qué tamaño son? ¿Cómo se visten? ¿Qué tan parecidos o qué tan distintos son de nosotros, los seres humanos? Yo no te puedo decir su apariencia porque nunca los he visto. Es decir, yo he visto sus sombras pasar. ¿Tú cómo los describirías? No sé, tal vez de unos 30, 40 centímetros. No son tampoco tan pequeños. O más pequeños, no sé, tal vez su sombra. O sea, físicamente yo no te puedo decir, son así, son blancos, son negros, son, no sé, con la nariz así o las orejas como un elfo. No sé, no podría decirte cómo son físicamente porque nunca me he sentado con ellos de frente y hola, ¿cómo estás, duende? Hola, Catalina, ¿en qué andas? No, eso nunca ha pasado. Pero has visto sus sombras. Sus sombras son, sí. O sea, como de alguna manera lo hacen a uno pensar que esa es la sombra de una figura parecida a la figura humana. Ah, sí, son como nosotros en una estatura muy pequeña. ¿Tú cómo describirías a estos duendes que te acompañan? ¿Son cuántos? ¿Cuántos? No, ni idea, no sé. Nunca les he preguntado, ¿sabes cuántos? ¿Cuántos me acompañan? No. O háganme saber cuántos son, no. Nunca. Uh-huh. ¿Tú describirías a los duendes como seres bondadosos, malévolos, juguetones? Son supremamente bondadosos, amorosos, felices. Me pasó algo curioso y es que yo quería darles una forma a los duendes, así como tú me dices, ¿no? O sea, ¿cómo son? ¿Son chiquitos, son grandes? ¿Cómo se visten? ¿Quiénes son? Y en internet, en una página de internet, estaban vendiendo duendes. Y yo le mostré a mi hija, y mira, amor, ¿qué tal si compramos este duende? Me dice, mami, ¿estás loca? Y yo, ¿cómo así? Porque es para darles una forma. Me dice, no, nuestros duendes son celosos, se van a poner furiosos de que tú les traigas eso. No traigas esas cosas a nuestra casa. Sí, oyeron bien. En la familia de Catalina, no solo ella y su mamá han convivido con duendes. Su hija mayor, ahora adolescente, también. El hijo menor no. Sigamos. Competencia. Sí. Y Catalina, momentos de duda, como cuando uno dice, no sé, hay un ratón en la casa y uno dice, voy a poner un pedazo de queso aquí, a ver qué pasa. ¿En alguna ocasión hiciste algo o alguna prueba, bien sea para ellos o para ti misma? Sí. Una vez en la que les dije, ustedes van a tener que encontrar lo que les voy a dejar. Y guardé, me acuerdo mucho, un pedazo de jamón debajo de uno de los sofás pesadísimos de mi mamá. Y a los pocos días ya no estaba el jamón. Pues te cuento que yo vivía en un apartamento, no habían ratones. Entonces pues ahí entendí que ellos veían dónde estaba yo y qué estaba haciendo y por eso encontraban las cosas. Ya sé lo que están pensando. Catalina está loca. Admítanlo. Es lo que están pensando, ¿o no? Así que antes de continuar con esta charla, quiero contarles cómo fue que nosotros la conocimos. Resulta que existe un grupo en Facebook, se llama Eses, con doble S y doble E, las de la mitad, E-S-S-E-E-S. Ahora, esto es importante. No hablo de un grupo donde la gente se congregue a hablar de duendes. Uno de esos grupos donde la gente postea todo tipo de mensajes, pidiendo consejo, vendiendo cosas, contando algo que les ha pasado. Bien, pues ahí, en ese grupo, Catalina leyó un post anónimo de un hombre quien afirmaba sentirse angustiado. Preguntaba si alguien más del grupo tenía duendes o veía duendes. El hombre sentía miedo de que lo juzgaran o lo trataran de loco. Tanto miedo que ni siquiera se había atrevido a contarle a su propia familia o a sus amigos más cercanos.
por lo que pues pude ver en ese post, la situación no es ajena para otros. Catalina supo que debía responder, decirle: no se preocupe, usted no es el único, usted no está solo. De hecho, una persona que me contestó, ay, escucharte me da un alivio porque pues por fin entendí que no estoy loca. Entonces, pues sí, hay muchas personas que vemos cosas y sentimos cosas, y pues hay personas que nos pueden creer estas experiencias y hay otras para las que, y cobran un sentido, ¿me entiendes? Ay, esto también me pasó a mí, y de alguna manera por eso yo ahora puedo entender o pensar que yo también tengo duendes en mi casa. Como puede ser que digan, uy, no, esta vieja tiene un poder de imaginación y de creatividad inmenso. Así fue como Catalina salió del closet. Hablar con nosotros, hoy, aquí, no es más que una consecuencia necesaria de esa decisión anterior. Y es que, por curioso que parezca, esto de los duendes es mucho más común de lo que uno se imagina. A lo largo de este último mes, mientras alistábamos este episodio, le contamos a varios amigos, naturalmente, acerca de lo que estábamos haciendo. Y adivinen qué, nos empezaron a llegar más y más historias. Señor, muchas gracias. ¿Te ayudo con algo? Gente como Nerea Juliana Buenahora, amiga de una hermana de María Alejandra Roa, nuestra periodista. Nerea Juliana es psicóloga y profesora en un jardín infantil. Ella no solo convive con los duendes, sino que también les tiene una pequeña sala, habitación, comedor y hasta zona de entretenimiento, para que se diviertan, obvio. Es una casa enorme, ¿no? Hola, Juliana. ¿Por dónde? Hola, Juliana. Hola, ¿cómo están? Qué lindo conocerlos. Hola. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Juan. Bienvenidos. Gracias. Pues la sala está en la sala. Y es esta. Bien, voy a cerrar la ventana. Cambia. Cambia un montón. Entonces están los dientes sofás. Acá son 4 y tiene cada uno su cojincito. Cuéntame, estos sofás son bastante particulares porque de hecho son como una especie de molde para caja de dientes. Unos son míos, unos son mis dientes y los otros son de una de mis mejores amigas que me los dio de grado y me dijo como en la tarjeta que me regalaba como sus dientes para que me comiera el mundo con ellos. Cuenta Juliana que los duendes siempre han hecho parte de su vida desde muy pequeña, aunque en alguna época no les tenía casa a casa. Tenía los sofás caja de diente entre las materas de las plantas que decoraban su casa. Tenía muchas plantas, entonces dije, pues este es un lugar precioso como para existir si de repente una fuera un duende. Como que las puse ahí, además les llegaba el sol y pues imagínense, es como estar en un bosque, casi que un tropicario. Estos cojines Son unos cojines hechos en plastilina verde. Hice los cojines, busqué hacerles textura como con palillos y luego le puse unos botones con pepitas de mostacilla, con pepitas azules turquesa. 4 sofás y alrededor de una mesa de centro. Una mesa de centro que está hecha en cartón. En principio fue como una sala de estar, para descansar, para existir de manera alegre. Y poco a poco la sala empezó a moverse, yo empecé a sentirla como habitada porque se iban moviendo las sillas, se iban moviendo, se caían como algunas
materas que le había puesto, chiquitas, y ahí decidí como ampliar el espacio. Hubo un segundo factor, llegó la pandemia. Eso llevó a Juliana a pensar sobre los lugares que habitamos y los que habitan los duendes, claro. Así que decidió fabricarles todo lo necesario para que estuvieran bien. Dije, bueno, pues ¿por qué no como organizar el espacio como con una cama para que también puedan dormir, si quieren dormir ahí, si quieren estar? Pues tienes colchón y todo. Tengo un colchón, está un poco sucio, porque me di cuenta de que Haiku se hizo chichi ahorita cuando estaba limpiando. Haiku Miguel, a propósito, es el gato. Pero bueno, es como una bolsita y está llena de relleno. Y tiene una almohadita que también, acá hay muchos como objetos como de mis abuelas, entonces era una almohadita de esas donde se ponen las agujas. Está preciosa porque tiene como los bordes dorados y realmente es un mini colchón. Es un mini colchón, sí. Tomada la decisión, fabricar el resto de las cosas de la casa fue cuestión de máximo una semana. Todas son cosas como cuquísimas y así también me gusta a mí existir. Ahora sí, háblame de este pájaro que está encima de la cama. Yo soy súper cosetera, entonces quiero tenerle como todas las cositas a los duendes, entonces no es solo como la cama, sino como una colcha pues que sea bonita, las almohadas también son súper lindas y pues como el peluche del pájaro que está hecho en seda. Y veo que también les tienes como un área de entretenimiento, libros. Sí, tienen libros, colores, los dinosaurios de esculturas. También tienen una paleta como de pinturas para que pinten o para que decoren. El iPad. No, el iPad, en ese momento yo estaba viendo Betty la Fea y además estaba como en ese capítulo donde todo se descubre, entonces que es así súper intenso. Dije como, pues para que se diviertan, entonces les voy a poner ahí como el iPad con el capítulo de Betty que es súper intenso, súper emocionante. Y ¿Tú dirías que les gustó Betty la Fea? yo esperaría que sí, porque si no, no tienen tan buen gusto como en series. ¿Qué tal si no? Creo que he probado mi punto. Catalina Ahumada, no está sola, está loca. O por lo menos no está sola en su locura. Catalina, a ver, una advertencia, casi lo olvido. Los próximos 2 minutos de esta conversación no son aptos para menores de edad. Se los advertí. Ahí va. Catalina, en Navidad, con mi familia, con mis papás, yo a veces digo, bueno, ¿qué le trajo el niño Dios? Y ellos me responden, no, este año me trajo no sé qué, pero existe el entendido, digámoslo así, de que realmente Santa Claus no existe, ni el niño Dios le trae unos regalos, es simplemente una manera de hablar. ¿No será que tú estás confundida? Y que tú y tu mamá todos estos años han venido hablando de los duendes de una manera, o por lo menos ella, digamos que metafórica, pero tú te lo has tomado literalmente. Esto pasó cuando yo era una adolescente, no cuando era una niña. Cuando ella me dice que son los duendes, yo le pregunté ¿cómo así? Pues de pronto yo pensé que como su manera de explicarme algo inexplicable. Pero después ella me dice, no, es que a mí también me pasó lo mismo. Mi mamá me dice, mira, los duendes existen, tú no los ves, muy seguramente nunca vas a verlos, pero su presencia siempre te va a acompañar. A ellos no hay que tenerles miedo, pero hay que saber manejar la relación con los duendes. Hay claras condiciones en esa relación para que no se salga de control, porque los duendes pueden ser buenos, divertidos,
chistosos, pero mi mamá me decía que también podían ser desnivelados y pues no tener una relación tan chévere contigo. Ella empezó a darme como los tips para que yo pudiera relacionarme correctamente con ellos. ¿Qué te dijo en ese momento? ¿Qué consejos te dio para saber convivir con los duendes? En principio me dijo que iba a sonar muy loca, pero que debía entrar a mi habitación, decirles que yo ya sabía que estaban ahí y que se estaban mostrando y que no tenía miedo. Y que yo sabía que esta relación podía ser buena de parte y parte si nos empezábamos a entender y poníamos reglas para poder convivir. Entonces, de verdad lo hice así. Mesa de negociación. Sí, exacto, como que había que poner reglas del juego. Entonces, ella me dijo que lo hiciera, que me sentara en mi habitación y que hablara con ellos en voz alta. Ella me dijo que debía hacerlo cuando me sintiera preparada y ojalá estuviera sola en el apartamento. Entonces, ok, de verdad cada vez se volvía más intenso y cada vez se volvía más problemático el tema, porque cada vez se me perdían más cosas. Entonces yo pues ya estaban en situación acumulación. O sea, tenían un montón de cosas mías que yo necesitaba recuperar. ¿Qué se te había perdido? Se me perdían las medias, se me perdían mis accesorios, esferos o cosas que la gente me hubiese regalado, ellos se las estaban llevando. O sea, de verdad estaban pidiendo a gritos una conversación. Entonces yo me senté en mi habitación, empecé a como decirles, yo sé que ustedes tienen muchas medias guardadas, necesito que me las devuelvan, por eso les voy a empezar a dejar cosas en diferentes lugares para que ahí aparezcan mis cosas. Esto era toda una negociación. Claro, entonces yo les decía, les voy a partir la mitad de un chocorramo en pedacitos y voy a dejarlos en los 3 primeros cajones de mi closet para que ahí aparezcan las medias. Y yo me iba a estudiar. ¿Se los llevaban los chocorramos? Sí. Otras veces fue, vengan, el anillo que mi mamá me regaló de grado se lo llevaron y lo necesito porque me van a regañar. Les voy a dejar un pedazo de chocolatina Jet en la esquina debajo de la cama, al lado de la pata de la cama. Y ahí les dejaba la chocolatina y ahí aparecía el anillo y se llevaban la chocolatina. Experimenté físicamente que sí había un intercambio. Ahí ya pasa de ser algo metafórico para ser algo real. ¿Qué más te dijo? ¿Qué otros consejos te dio tu mamá? Me dijo que no le contara a nadie mi experiencia. Me dijo que esto era algo nuestro. Catalina, ¿eres consciente? Sí. ¿Eres consciente de que en este momento estás contándole esto a miles de personas? Pues me parece súper chévere. Te voy a explicar por qué decidí hacerlo. Cuéntame, por favor. Yo me siento en un estado de tranquilidad y armonía. Yo de verdad no siento que para mí mis duendes sean un problema. Uh-huh. Por eso esta es mi realidad. Cada quien es libre de creer en lo que quiera. A mí no me interesa traerte a mis ideas, ¿sí? Tú puedes creer lo que tú quieras. Y si después de esta conversación dices, esta vieja está re loca, pues sí, estoy re loca en mi realidad. Es que en este mundo estamos y hay muchas cosas que no sabemos ni entendemos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Continuaremos con este primer episodio de esta nueva temporada. Lo hemos titulado Créanme o no.
Eso resultaron fue a lo último con ese cuento. El que sí sabía bien era Uriel por allá, porque como él iba por allá acá donde vivía mi papá. ¿Y usted se acuerda cuál era el cuento? Pues que decían, no, le decían que por ahí en la quebrada, por ahí en un debajo de una piedra que estaba el tesoro, yo no me acuerdo ya ni. No, el día que cuando falleció papá que fuimos allá, la gente antes iban por allá a mirar por allá en esa piedra, ahorcando las maritas. Les faltó que hubieran llevado maquinaria. Ya regresamos. Crónicas de la Noche Roja. Los crímenes son formas de expresión urbana. La historia de una ciudad e incluso de un país es también la crónica de sus asesinatos más asombrosos. La Fiscalía toma nuevas decisiones en el Cada caso de crimen es una corrupción pregunta y una afirmación tajante, pero también es la respuesta a una pregunta. En estas crónicas de la Noche Roja leeremos entre líneas el texto que se esconde detrás de algunos crímenes colombianos. Hola, estamos de vuelta. Esto es Relatos Amarillos y Azules y Rojos. Nuestro tema de hoy, créanme o no, gente con historias de esas que a uno lo hacen pensar, ¿en serio? Nuestro segundo relato se titula El tesoro de mi abuelo. Es la historia de un mito que ha rondado durante años en la familia de nuestro cronista Daniel Felipe Lizarazo. Cuenta la historia que su abuelo dejó una esmeralda de gran valor enterrada en algún lugar de la finca donde vivía. Supuestamente se lo dijo así poco antes de morir a uno de sus nietos, Fabián, primo de Daniel, quien por entonces era apenas un niño. Fabián le contó a su papá, Uriel, el tío de Daniel, y Uriel le contó a sus hermanas y hermanos, los tíos de Daniel. La historia sale a relucir de vez en cuando en reuniones familiares y conversaciones informales, pero Daniel no sabe si creer o no. ¿Por qué, Daniel? Sí, pues fíjate que hay como muchos detalles en la historia que lo hacen pensar a uno que lo de la esmeralda es verdad. De hecho, fíjate que en la vereda donde vivía mi abuelo, en Murca, se han encontrado como vetas de oro y piedras preciosas. Incluso cuentan que poco después de la muerte de mi abuelo, varios vecinos intentaron ir a encontrar la huaca a punta de pico y pala. Pero para ser sincero, yo tengo mis dudas. O sea, nosotros agrandamos las historias, ¿sí?, con frecuencia como para jugar con la ingenuidad del otro, ¿sí? Y pues yo siempre he tenido la duda si eso del tesoro no será de pronto un chiste de mi primo, que es muy pícaro, o de mi tío Uriel, que es el más pícaro de todos. En mi familia existen muchas historias. Hay una en la que dicen que el diablo se llevó a mi tío Luis por portarse mal. Otra en la que mi tío Uriel se enfrentaba a fuerza con un toro muy arisco que no se dejaba amarrar. O la vez en la que se encontraron una hacienda que estaba habitada solo por caballos salvajes. Lo sé, parecen historias de no creer, y son precisamente este tipo de historias las que me hacen dudar sobre la del tesoro. Lo cierto es que esta es una anécdota divertida, ligera, pero que también toca muchas fibras íntimas, porque en mi familia hay muchos temas de los que no se habla con frecuencia, entre ellos, mi abuelo. Esta es una historia que debemos contar casi que a pedazos. Primer acto. El tesoro. Lo primero que deben saber sobre la historia del tesoro es que es una historia que ha marcado dos momentos en mi vida. El primero fue un día que mi mamá intentó buscar el tesoro en la finca de mi abuelo. Y es que resulta que en mi familia el paseo de olla es una tradición de todos los puentes de Reyes. En ese paseo por lo general se va a un río, se hace sancocho y claro, nos bañamos. Pero hace 10 años mi familia no fue al río. En lugar de eso, fueron a una piscina natural. Yo no me quise meter a la piscina, sino tenía como la curiosidad que si estábamos tan cerquita de la casa donde mi papá vivía, pues me le dije a mi sobrina que no fuéramos río, quebrada arriba, porque eso era una quebrada, y no fuéramos quebrada arriba a encontrar la casa donde vivía mi papá. Quien habla es mi mamá, ella se llama Carmen, pero le dicen Carmenza o Chechi. ¿Y por qué? Pues porque mi hermana había dicho hace poquito, había hablado del tema de lo de mi papá. Y yo dije, pues puede haber la posibilidad de que si vamos, si encontramos el papayo y que mi sobrino decía, puede haber la posibilidad de que podamos encontrar dónde estaba la piedra. Y con la convicción de poder encontrar la piedra, mi mamá y mi prima caminaron 2 horas hasta que finalmente encontraron 2 indicios de que estaban en la finca.
un limón mandarino y una casa de potreros anchos. Para estar seguras de la ubicación, mi mamá preguntó en la casa si al frente quedaba la finca de mi abuelo. Le dijeron que sí, pero también le advirtieron que debía tener cuidado, que si llovía, la quebrada se crecía y podría ser peligroso. Resulta que nosotros cuando estábamos mirando la estufa, mirando el limón mandarino y mirando hacia alrededor, pues no miramos muy bien porque empezó a llover. Pues la verdad nos dio miedo porque pues el Señor nos dijo que eso se crecía la quebrada y bueno, yo le dije a mi sobrina, corramos, y yo empecé a correr y la dejé hasta incluso a ella botada porque yo corría del miedo de que la quebrada se iba a crecer y después nos iba a llevar o que no podíamos pasar. Fue cuando pasamos la quebrada, ya pasamos al otro lado, íbamos ya corriendo cuando nos encontramos una señora. Y una señora nos dijo, ¿y ustedes por qué están corriendo y por qué están tan mojadas? Le dijimos, pues porque pues ese aguacero que está cayendo. Y cuando dijo, ¿pero qué? Si no, por acá no ha llovido. O sea, al otro lado de la quebrada no llovió. Llovió solo en el lote donde mi papá vivía. Cuando nosotros volteamos a mirar ya no estaba lloviendo. Yo no estuve ese día en el paseo ni en el pueblo. Mi mamá me contó todo lo que pasó en una llamada. Ella me decía que algo no la quería en esa finca. Después de esto, no quiso saber nada más sobre el dichoso tesoro del abuelo. Su conclusión fue, si existe, no es para mí. La segunda vez que tomó importancia para mí fue en el 2016, casi 3 años después de lo que le pasó a mi mamá. Por esa época yo vivía en Bogotá, estaba en la universidad y vivía con mi mamá, mi padrastro y mi hermano. Pero de repente, un buen día, empecé a tener unos sueños, pesadillas. En el sueño yo estaba en mi cuarto y sentía mucho ruido en el tercer piso de la casa, donde estaba el cuarto de mi mamá. Subí corriendo, abrí la puerta del cuarto y la veía a ella en la cama, en posición fetal y llorando. Yo me acercaba y de repente ella miraba hacia la puerta. Yo hacía lo mismo y veía a un hombre bajito, flaco, pero se veía como una momia, chupado, esquelético. No me pregunten cómo, pero sabía que era él, mi abuelo. El sueño se repitió varias veces y yo decidí contarle a mi mamá. Quería saber ella qué pensaba, si me podía dar un indicio del por qué estaba soñando con él. No hay nada que me deje más intranquilo que ver a mi mamá sufriendo. Y eso era lo que yo veía en el sueño. Mamá, y yo recuerdo que en una llamada, no me acuerdo si fue con mi tía Fanny o con alguna de ellas, que ustedes comentaron lo de mis sueños, ¿no? Y de la nada sacaron así como el tema del tesoro. ¿Por qué? Y ahí dicen ellas, ¿y qué tal que sea papá que le quiera decir a Felipe dónde está? Felipe es mi segundo nombre y solo en mi familia me llaman así. Todas han dicho, eso alguno de mis hermanos o alguno de los sobrinos, de pronto de los nietos le pueda decir a dónde está. En mi familia esto causó mucha intriga y no es para menos. Todos se preguntaban cómo era posible que mi abuelo, quien estuvo esencialmente ausente desde que mi mamá era una niña, a quien casi yo no recordaba, se apareciera de esa manera en mis sueños. Pero más sorprendente para mí fue que la primera conjetura que hizo mi familia fue sobre la huaca. Mi abuelo se llamaba Severo Aníbal Montero, más conocido en la familia como Severo Descuido. Segundo acto, mi abuelo. La historia de mi familia, como la de muchos colombianos, es una en la que se mezclan la violencia, el trauma, las dificultades y el abandono. Pues mi tata, él era más jodido. Él es mi tío Luis, el mayor de los hijos de mis abuelos. Mi tata le daban era, pero mejor dicho, re joventeado. Papá eso era jodido con mi mamá también. Ajá, ok, cuénteme. Le cascaba todo eso, no, eso le era toda hora pegándole también a mamá. Lo llegaba con sus guarapos en la porra. Mi abuelo se la pasaba en el campo y venía de vez en cuando. Su vicio era el aguardiente y el guarapo. Era muy violento con la familia. Después de 14 años de matrimonio, mi abuela lo dejó. Desde entonces, él se alejó de la familia. Él se escondía y no le gustaba, él no le gustaba como mucho la visita. Uno sí lo que hiciera era más genial. Él es mi primo Fabián, el mismo al que mi abuelo supuestamente le contó sobre el tesoro.
y todos me dijeron que a usted era el que le había contado la primera vez dónde estaba el tesoro. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Pero cuando yo tenía que como 12 años, ¿cierto? Me contó cuando iba yo a visitarlo allá a Murca, donde él vivía. ¿Usted recuerda cómo se produce esa conversación de lo del tesoro? Nos sentamos, nos pusimos a hablar. Yo me acuerdo de qué estábamos hablando y yo le pregunté algo, le dije, ¿qué abuelo? ¿Y usted qué? Pues usted tan enfermo que ya anda. ¿Qué piensa de la vida? Nos pusimos a hablar. Llegó lo único que le dijo, que no fueron ni muchas palabras, que es lo único que yo me acuerdo. Dijo, mijo, yo estoy muy enfermo, Dios ya casi hasta a cualquier momento se acuerda de mí. Yo llegué y le dije, abuelo, no hable de esas palabras, que usted va a durar unos años más, que Dios lo permita. Entonces llegó él, me dijo, a mi hijo, ¿sí allá donde ve ese árbol? Me señaló, estábamos sentados todo el frente de la casa, y eso es un caminito para dar uno a la quebrada. Ya me acuerdo bien, era una vara larga. Dijo, ahí donde está esa vara, hay 3 rayas marcadas. Dijo, ahí para abajo, el día que yo llegue a faltar, escarbe que ahí hay una cosa para la familia. Entonces yo salí, me fui, ese día no fue más la conversación ni nada más. Y como a los 3 días fue que él se enfermó y lo trajeron grave para el pueblo. ¿Y cómo era el viejo? Él era bajito, así así delgadito. ¿Comportamiento de él cómo era, Chino? Pues cuando uno iba allá, eso sí, como todo, perdón la palabra, como todo viejo cascarrabias, que no le gustaba que le escogieran las cosas y eso él es más o menos, haga cuenta, era mi papá. Mi papá sí ve que él es muy, muy raro con el que usted lo ve que él se socializa. Una cosa así, lo mismo, él se tomaba sus tragos, se iba, o uno llegaba allá a la casa de él. Hola, mijo, porque eso sí, el saludo de él era, hola, mijo, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Ya uno, bien, abuelo, aquí viene a traerle esto, pa, y se ponía uno me iba a hacerle charla, pero eso él no hablaba mucho. Si ustedes se preguntan el por qué le pregunto a mi primo sobre cómo era mi abuelo, es porque recuerdo haberlo visto un par de veces en mi vida. La última, cuando apenas tenía 7 u 8 años. Tercer acto, mi abuelo y yo. La primera vez que lo vi fue en un paseo de olla. La verdad no recuerdo mucho. Yo tenía entre 3 o 5 años. Pero de la segunda, me acuerdo mucho mejor. Yo tenía 7 u 8 años. Él llegó a la casa de mi tío Uriel. Yo estaba jugando con mis primos y lo vi a lo lejos. Mi tío me dijo que él había ido para pedirle dinero para una botella de aguardiente. Pero así como llegó, se fue. Y la razón de no haber visto casi a mi abuelo es porque si bien yo nací en La Palma, solo viví allí hasta los 4 años. Por esa época mi mamá se casó con mi padrastro y a él, que trabajaba para el IMPEC, lo trasladaron a Popayán. Íbamos poco de visita. Y mi vida tomó otro rumbo. Terminé mi colegio y además estudié periodismo en la universidad. Y son estas causalidades las que me hicieron muy diferente a mi familia. ¿Usted se acuerda algo de él? O sea, de convivencia de él, viviendo con él. Lo único que me acuerdo es que él llegaba como con yuca, plátano, del campo llegaba. Y mi mamá nos decía que teníamos que irnos, que teníamos que salirnos porque él llegaba. Y nos salíamos y ellos se quedaban en la casa. Pero lo único que me acuerdo, no me acuerdo nada más. Mi mamá es la penúltima de 7 hermanos. Mis abuelos se separaron cuando ella tenía 7 años, más o menos. A veces me pregunto si ella no se acuerda o decidió olvidar. Pues con mi hermana, que nos tocaba trabajar y que no teníamos que comer y me acuerdo de pues todo lo que nos tocaba pasar. Como mi mamá no recuerda mucho sobre su niñez y la vida temprana con los abuelos, acudí nuevamente con mi tío Luis. Era que él nos ayudaba prácticamente también para la casa y uno por eso era que le tocaba salir a rebuscarse la comida para mamá, para todos ahí, porque él era solo para hartar. Su infancia estuvo llena de necesidades, pero también de los malos tratos de mi abuelo. Vivía tomando, no llevaba nada a la casa, llegaba a pegarle, llegaba a pegarme a mí. Ella es mi tía de ella. Ella es la mayor de los hermanos. Ella no es hija de mi abuelo, es fruto de una relación anterior de mi abuela, pero ella fue la única que se rebeló. Yo lo único que me acuerdo es que llegué y le pegué así al lado del hombro y yo pues, ya el sitio que yo le pegué, él llegó y se volteó, soltó a mi mamá y ese señor me trató mal y me dijo, no sé por dónde, y el señor soltó a mi mamá y los que se van a cogerme a mí. El abuelo la persiguió y mi tía se fue para la policía. Al verla ahí, él se fue. Mi mamá y mi tío cuentan que mi abuela después de eso lo demandó
que el juez quería que se dividieran los hijos, pero que mi abuela no lo permitió. Ella sola sacó adelante a sus 7 hijos. Por cierto, desde ese día, mi abuelo se volvió un fantasma para la familia. Siguiendo el ejemplo de mi abuela, el objetivo de mi mamá siempre fue que no me faltara nada. De hecho, siempre he recordado la abundancia de la comida, el siempre estrenar ropa y los regalos en fechas especiales, todos los negocios que se inventaba para siempre tener dinero. Es como si ella estuviera empeñada en darme todo lo que ella no tuvo. Y ahora la entiendo mucho mejor. Entiendo sus silencios melancólicos, el dolor que le genera al pasado y por qué mis tíos cuentan todo entre risas, aunque sea doloroso. Por qué a veces son tan reactivos y malgeniados y por qué siempre nos decían, estudie, sea consciente de sus responsabilidades para que no viva lo que yo viví. Cuarto acto, deudas pendientes. Mi mamá es una mujer a la que le cuesta expresar emociones. Es muy dedicada al trabajo y a mi hermano y a mí. Pero es muy raro que pasemos tiempo en familia. También es súper estricta. Y mis tíos son igual de inexpresivos, son muy lejanos entre ellos. Las mujeres de la familia son muy religiosas y mis tíos toman mucho, aunque siempre dicen que ya no tanto. Y todos son como la pólvora. Y yo nací en esta familia tan particular, y aunque he sido muchas personas a mis 27 años, la mayoría de mis comportamientos vienen de mi familia paterna, la de mi padrastro. Soy muy flexible e intento dedicarme a la familia. Veo con moderación y soy muy liberal. Creo que todo se resuelve hablando y aunque a veces me cuesta, siempre lo termino haciendo. Mamá, ¿y usted volvió a ver el abuelo? Nosotros estuvimos, yo no me acuerdo muy bien, pero sí me acuerdo que estuvimos como unas 2-3 veces allá. Y usted estaba. ¿Y usted qué sintió cuando lo vio, mamá? Pues triste un poco de verlo como vivía y las condiciones que vivía, mirándole. O sea, sentía uno ese vacío, como esa tristeza de cómo él vivía y cómo fueron las cosas, ¿no? Que pues sabía uno que era el papá, pero como que no, y uno no tenía como ese cariño de hija a papá, y él era una persona muy, como muy alejada, y de pronto sí tenía algún sentimiento por nosotros y no lo expresaba. Esto último lo heredó mi mamá. Ahora entiendo que fue así como ella vivió. Debo confesarles que esto fue algo que me frustró mucho en mi relación con ella. También el no pasar tiempo juntos, vivir en la misma casa y sentirnos tan lejanos. ¿Y usted después de ese paseo lo volvió a ver, mamá? No. Yo no lo volví a ver y mi papá se enferma. Él se enferma y pues yo estuve pendiente, pero económicamente. O sea, pendiente de ayudarle a mandar por ahí lo que necesitaba. La enfermedad de mi abuelo coincidió con el nacimiento de mi hermano. Nació por cesárea y mi mamá debía guardar reposo por la operación. Fanny me llamaba y decía, Carmenza, que papá quiere hablar con usted, pero él casi no se le entiende porque le abrieron un hueco acá en la garganta y él casi no puede hablar por esa bola que tiene. Entonces, ¿Usted se acuerda qué le dijo? Sí, yo le dije que de todas maneras yo no había ido a verlo porque estaba con lo que Sebas había nacido y que estaba en la dieta, como explicándole por qué no había ido, porque si no yo hubiera ido, y pues la verdad no hubiera tenido como el corazón tampoco para no ir a verlo, ¿sí? Entonces, aunque yo decía que no, que el día que pasara algo con él y que estuviera, que yo no le iba a ayudar y que no le iba a hacer nada y que no iba a estar pendiente de él, y fue todo lo contrario. A Severo lo hospitalizaron a mediados del 2009. Duró un par de meses entre el hospital, la casa de mi tío Uriel y su finca. Llegó un día como siempre, de repente, pero esta vez no fue para pedir aguardiente. Pidió ayuda porque se estaba muriendo. Le detectaron una bola en la garganta que resultó ser cáncer. Su estado se agravó y lo trasladaron al hospital de Pacho y después al cancerológico aquí en Bogotá. Murió solo. En este momento voy a describir lo que estoy viendo, es claramente sus ojos aguados. Sí, me da tristeza porque por encima del rencor, la rabia que teníamos de pronto, por la tristeza de que no estuvo con nosotros, me da tristeza de yo no haber hecho algo, o sea, no haber ido a buscarlo, haber estado pendiente y olvidar esos rencores, esas rabias.
con el solo motivo de que era el papá. Y pues que uno no entiende. Hoy en día yo digo, pero nunca nos pusimos en los zapatos de él, en lo que él sentía, lo que de pronto vivió también en su niñez. ¿Usted en este momento quiere decirle algo a él? Yo le diría que por encima de todo lo que pasó y vivimos y que no estuvo presente, sí le pediría de pronto perdón por no haber estado pendiente de él cuando ya éramos grandes y podíamos de pronto ayudarlo con algo, con un mercado, o ir a visitarlo a ver cómo eran las condiciones y su vida, cómo vivía, ¿no? Desde chiquito siempre escuché sobre las dificultades de mi mamá y mis tíos, pero me importó poco. Escuchaba sus consejos sobre valorar las cosas, de estudiar y superarme, pero me parecían cantaleta de viejos. Reproché su comportamiento, lo problemáticos que son en ocasiones, su perspectiva tan cerrada y lo poco que les importa decir palabras hirientes. Por eso decidí alejarme. Pero también que yo hubiese tenido otro tipo de educación me hizo creerme el niño de la ciudad, el que viene a iluminar a los pueblerinos. Ser universitario y ganar mucho más que ellos me hizo sentir superior. Viví con mucho dolor con mi mamá porque sentía que no me quería y porque no nos entendimos nunca. Siempre terminábamos discutiendo y sufría por dentro porque sentía que mi mamá era injusta, que la vida era injusta. Por eso durante un tiempo me fui a vivir a otro país. Sentía que debía tener un nuevo comienzo. Hace un par de años que estoy de vuelta. Vivo con mi mamá y mi hermano. Y aunque nuestra relación ha mejorado, ya no discutimos tanto, todavía me siento lejano y recuerdo muchas cosas con dolor. Creo que lo que más me inquieta en este momento es saber que tengo cuentas pendientes con mi familia. Dani, una historia increíble, de verdad. Pero entonces, ¿la huaca qué? ¿Cuál es tu conclusión? ¿Crees o no crees? Pues la verdad, Juan, es que yo no sé, o sea, yo todavía tengo muchas dudas. Y pues el único que podría confirmar si esto del tesoro es cierto o no, pues es mi abuelo. Pero pues ya está muerto. ¿Alguna vez has intentado ir a buscar el tesoro? No, yo, o sea, como que siempre me he mantenido muy ocupado, o sea, el trabajo, estudio, y sí, como que no me queda mucho tiempo. Y por el otro lado es que tampoco voy mucho al pueblo, aunque pues yo no lo descarto, ¿no? Pero ahorita no es prioridad. Dani, porque es que se me está ocurriendo una idea. Pues no te voy a decir que vayas, pero tú crees en la vida después de la muerte, ¿cierto? Sí, yo soy católico y pues como que esa es una de las cosas en las que creemos, ¿no? Y lo otro es que esta idea de la vida después de la muerte como que me da esperanza sobre la existencia, ¿sí? Porque hoy que estamos hablando de creer o no creer, te pregunto, ¿crees que sea posible comunicarse con los muertos? Pues la verdad es que no sé, o sea, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿sí? Dani, porque yo te tengo una propuesta. ¿Por qué no buscas una medium, una persona experta en hablar con los muertos y haces una sesión de espiritismo? ¿Quién quita que puedas contactar al abuelo y... Y pues una guaquita no le cae mal a nadie, ¿no? Exactamente, una guaquita no le cae mal a nadie. Vamos a hacer lo siguiente, hagamos una pausa y ya volvemos con la segunda parte de la historia de Daniel, aptamente titulada Una guaquita no le cae mal a nadie. Ya volvemos. ¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play. Hola, estamos de vuelta. Nuestro tema de hoy, créanme o no. Los dejo con Daniel Lizarazo y la sesión de espiritismo más esperada en toda la historia de Relatos Amarillos. Cuando le conté a mi mamá la idea de hacer la sesión de espiritismo, ella no estaba de acuerdo. Pues que a veces pienso que usted no puede dormir a veces también por esos sueños que tiene y de pronto también porque pues por las pesadillas y eso que a veces tiene también. Y que si se pone a como hablar de eso, de papá y con la clarividente y todo eso, pues
siento que de pronto qué tal que eso sea para que después sea peor. Sí, yo sí me da un poco de susto, ¿no? Yo sí soy más nerviosa en ese sentido de como de invocar uno a los muertos y esas cosas. Y claro que tengo nervios. La idea de hablar con mi abuelo no deja de inquietarme. Además, debo confesarles que sufro de un insomnio severo. Hay días, incluso semanas, en las que apenas puedo conciliar el sueño, y cuando lo hago, tengo muchas pesadillas. ¿Aló? Hola. Hola Marcela, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo? Muy bien, gracias Daniel. ¿Y tú? Bien. Bien, nervioso. Te confieso que estoy muy nervioso. Muy nervioso. No, para nada. Para nada. ¿Dónde está en tu casa? ¿En la oficina? Esa es la voz de Marcela Lefay. Ella tiene 41 años y vive en el Putumayo. Desde pequeña, Marcela tuvo el don de comunicarse con los muertos. Y si bien se alejó y negó su don por muchos años, lo cierto es que tiempo después decidió abandonarlo todo y dedicarse a ser medium. Sí, ya he podido ahora ayudar también desde esta realidad a personas a ser conscientes de que son un cuerpo energético, que somos un cuerpo energético, somos también un cuerpo espiritual, que nuestras emociones nos definen, que nuestros pensamientos nos definen y que nuestras energías definitivamente nos definen. A estos fallecidos los sigo ayudando, pero también pues ahora ayudo, más que ayudar, guío, acompaño en esos procesos de autoconocimiento, en esos procesos de sanación energética. En busca de ayuda, a Marcela la contactan de todo Latinoamérica. Lo hacen a través de sus redes sociales. Ella aparece como @namaswitch. No sé si de pronto si tienes, si no tienes no pasa nada. Ajá. Si tienes una velita para que la prendas. Sí. La manera en la que trabaja Marcela es de forma remota, es decir, por teléfono. Para la sesión, ella me citó a las 5:30. Volví, voy a encender entonces el palo santo y la vela. Es una vela amarilla. Primero prende la vela, tranquilito, con la vela prendes el palo santo. Ok. Le sacas, dejas que se carbonice bien para que le salga harto humito blanco. Ok. Marcela me dijo que debíamos intencionar la sesión. Hizo una oración. Me dijo que debía intentar no tener expectativas, porque la persona que estamos buscando pueda que no aparezca o porque pueda que aparezcan otras personas o seres. Antes de eso, dime el nombre de la persona, tu vínculo con él o con ella, y mientras me vas contando, yo voy haciendo la conexión. Para intentar hacer el contacto, Marcela me pidió que le hiciera un par de preguntas. Esas preguntas debían estar dirigidas a la persona con la que queremos hablar. Lo primero que le dije era que quería saber si lo del tesoro era verdad o no. Pero les mentiría al decir que esto era lo único que pretendía. En mi mente estaba todo el peso de entender la historia de mi familia, los vacíos del abuelo, la tristeza de mis tíos y la sensación de no poder despedirse de mi mamá. Ábrete a recibir, respira profundo. Están diciendo que Al escuchar esto, el corazón se me puso a 1000. por parte de la familia paterna hubo alguna migración. El mensaje era que ellos estaban buscando cerrar ciclos, porque en su familia hubo desplazamiento por violencia. Solo que no entendí, ¿es de mi familia paterna o materna? De tu familia paterna. Ser sincero, me sorprendió demasiado que mi abuelo paterno quisiera comunicarse conmigo. Recuerdo haber visto a mi papá 3 o 4 veces en mi vida y no conocía a su familia. No supe qué decir y al instante, Marcela volvió a hablar. La invitación que te están haciendo también, Daniel, es a que mires a tu abuelo, que también fue niño, que su infancia no fue para nada fácil. Marcela no me dijo quién lo decía. La invitación es eso, a mirarlo, no solo como al adulto que dañó, sino como ese niño que también sufrió. En ese mismo momento, recordé las palabras de mi mamá. Yo digo, pero nunca nos pusimos en los zapatos de él, en lo que él sentía, lo que de pronto vivió también en su niñez. Me está haciendo el contacto es un ser femenino. Un ser femenino. Un ser femenino, sí, un ser femenino que te ama muchísimo, que te adora. Es una ancestra tuya, pero no puedo decirte exactamente quién es porque es muy etérico.
y es la que está dando estos mensajes. Este ser etéreo, de forma femenina, aunque no sabemos quién es, Marcela me dice que es la que me está contando sobre la niñez de mi abuelo. Entonces también está diciendo que es una madre que lo marcó mucho, tanto en lo positivo como en lo negativo. ¿Y por qué te cuento esto? Porque me están diciendo que esta relación, este abuelo se ha repetido. Hay alguien de la familia que está repitiendo el patrón del abuelo, que de pronto tú has tenido algún abandono con alguno de tus hijos o alguna madre que es muy, muy bondadosa, pero a la vez también un poquito castradora. En ese momento sentí que yo era la repetición de la que hablaban. Mi papá ausente y mi mamá dedicada pero poco cariñosa. Por más que lo pensaba, en ese momento sentí que era una invitación de hacer algo al respecto, de cortar esa repetición. Antes de continuar, quiero anticiparles algo. Después de la sesión, decidí hablar con mi mamá. Yo siento que a mí me faltó en la vida, y creo que a usted también le faltó en la vida, intentar entendernos. Por ejemplo, cada vez que yo intentaba de pronto comunicarme con usted, siempre terminábamos hablando de las responsabilidades y como de todas esas cosas. Y pues la verdad yo siempre quise que en lugar de que usted me hablara de las responsabilidades me entendiera. Y yo creo que eso fue, o sea que sí, que creo que fue una falencia suya. Pero ¿qué pasa conmigo? Que es que sí, que chévere, yo los puedo abrazar y los puedo escuchar y puedo mirar una película, pero a mí no me va a quitar en mi cabeza de que más adelante yo me voy a morir y ellos van a quedar, y ustedes, o sea, de alguna manera tienen que defenderse, y lo que les va a quedar fue lo que yo les dije, bueno, así son las cosas y toca mirar a ver y ser fuertes. Y eso no significa que yo no tenga sentimientos o que no esto, porque yo soy menos fuerte antes, sino que pongo mi barrera de fuerte para que ustedes mismos también lo hagan. Debo confesarles que siempre me dio miedo hablar de lo que siento con mi mamá. Nunca desarrollamos esa confianza. También su carácter fuerte me hacía sentir temor a que ella no intente entender lo que siento. Y como siempre se centra en que debemos superarnos o en excusar sus comportamientos y terminar con la sensación de que no me escuchó. Pero esta vez fue diferente. Sí, de hecho me enseñó muchísimo dolor hace unos 8 minutos más o menos, 10 minutos. Mucho dolor de la garganta. Lo que Marcela está diciendo es que desde hace 10 minutos le duele la garganta. Después de eso, hubo un silencio. ¿Aló? Sí, aquí estoy. Ok. Pues déjame sigo revisando, sigo viendo, ¿vale? Espera que me está doliendo mucho la garganta. Ese momento fue muy impactante para mí. Recuerden que mi abuelo murió de cáncer en la garganta. Inmediatamente pensé en él. Sin embargo, Marcela siguió hablando de lo que le decían otros seres. Diciendo que alguna persona o alguna mujer que su nombre empiece por N. Fanny Margarita, de pronto, mi tía Fanny. ¿Alguien más? De mujer, ¿cierto? Sí, mujer por N. Así sea pequeña. Dulce María, ella es hija de mi primo Cristian. ¿Tú recuerdas que al inicio de la sesión te dije que estaba presentando a una mujer? Sí. Ese ser etéreo que no dejaba verse en su forma física era mi abuela materna. ¿Tu abuela era muy alegre? Mi abuelita sí, mi abuelita era muy risueña. ¿Le gustaba bailar cuando había la oportunidad? Sí, le gustaba muchísimo bailar, le gustaba muchísimo. Ya puedes ir armando el rompecabezas. Marcela también me dijo que lo que quería decir mi abuela era que ella estaba cuidando de Dulce María, una niña de apenas 4 años que tiene una condición especial en sus oídos. Que yo también cometí errores con mi mamá, muchos errores, porque yo cuando yo me fui a trabajar donde doña Lolita, yo llegué a decirle a mi mamá que ella no era mi mamá. No es mi mamá es doña Lolita, que fue la que me ayudó a criar, y esto se puso hasta a llorar mi mamá. ¿Por qué? Porque yo vivía en otro, lo que yo le digo a usted, ¿sí? Porque uno a una edad, a cierta edad, cree que eso fue el trauma. Yo tuve trauma porque no estudié
tuve trauma porque me tocó trabajar, tuve trauma porque no teníamos y nos llenamos de traumas, y hoy en día eso no fue un trauma, para mí eso no fue un trauma. Si usted se pone a ver, hay cosas peores en este mundo que le pasan a la familia, es que no es prácticamente nada lo que nos pasó a nosotros. Y yo hoy en día me arrepiento de haberle dicho a mi mamá, haberle dicho eso, porque la hice llorar y la hice sufrir, cuando ella fue la que le tocó fueros para no dejarnos morir de hambre y que nos tuvo. ¿Puedo decirle a mi abuela que la quiero mucho? Claro, espera. Que la extraño, pero que la recuerdo con mucho amor. Pero otra vez hubo un silencio de 1 minuto, y fue en ese momento en el que pude procesar lo que estaba pasando. Todo fue tan rápido y estaba tan exaltado por la experiencia que no era consciente de lo que sucedía. Mi familia paterna, ese ser que estaba desde el inicio pero que hasta ahora descubrí que era mi abuela materna. Además, la invitación a que entienda a mi abuelo y a que yo también exprese lo que siento. Tantas cosas por procesar, y Marcela volvió a hablar. Pablo también está acá, hace un momento, sin embargo, su presencia es muy sutil, muy pequeño, porque tiene una vergüenza. La grabación tuvo problemas y no se alcanza a entender bien lo que dijo, pero yo sí lo recuerdo. Tu abuelo también está acá. Su presencia es muy sutil, tiene como vergüenza. Escuchar eso me hizo sentir tristeza por él, por su situación, y sentí que debía decirle algo para ayudarlo. Sobre todo que no sienta vergüenza. ¿Qué más quieres que le diga? Para mí ya era claro lo que debía decirle. Que esté tranquilo, pues que nosotros en realidad, la familia, ahora asumimos también nuestra vida con muchísima dignidad, ni más que renegar del pasado, aprendimos de él. Las cosas que pudieron habernos afectado, a él también lo hubieron podido afectar en su niñez y él quiere que le digas y que le cuentes la verdad, ¿no? Dile que me diga la verdad, pero así sinceramente. ¿Ustedes están bien? Nosotros sí. ¿Ustedes? Sí, mi mamá, mi mamá está bien, o sea, mi mamá incluso algo que me dijo, y es que más que también otorgarle el perdón, también quería pedirle perdón a él por haberse en algún momento enranchado en su egoísmo, en su rencor, y que en realidad eso tampoco les permitió a ellos poderse relacionarse mejor, y por eso ella también le pide perdón. De parte de él hay sentimiento de vergüenza, y ya le dije que no tenga vergüenza. Es como si se hiciera pequeñito y la vergüenza lo invadiera, pero ya le estoy diciendo que ya no, tranquilo, que ya no tenga vergüenza, que ustedes, que por eso viniste tú a buscarlo, porque lo recuerdan. Sí. El mensaje principal es no resulta. Sí, sí, él está mucho más tranquilo ahora y está liberado ya de bastante de esas cargas. Te lo agradezco, ¿sabes? Te lo agradezco enormemente. Está muy orgulloso de ti. Y gracias por haberlo buscado y gracias. Y le dije que también me hubiese gustado disfrutarte más, conocerte más. Sabes que tu abuela está contenta también por eso. Se siente también muchísimo más tranquilo. Y yo también estoy mucho más tranquilo. Creo que me quité todo el peso de encima, el de toda la familia, el de tantos años de rencor, tristeza, reproches y distancia. Porque aunque todo fue por celular, yo me transporté a un mundo paralelo y sentía que le estaba hablando a él. Que mi abuela estaba al lado y me sonreía con cada palabra que le decía. Que mi espalda se liberaba y yo casi que flotaba en el éxtasis de entender que todo quedaba en el pasado. Y que ahora ya solo nos quedaba pensar en el presente. Y pensé en mi mamá, en que no quiero que algún día alguno de los dos se vaya y que tengamos tanta intranquilidad, tantas cuentas pendientes. En este orden de ideas también quiero pedirle perdón a usted por todas las veces en las que capaz fui totalmente injusto, porque no entendía ni su vida y pues... Y de pronto uno también pues lo ayudó a que usted también tuviera esas cosas, porque o sea, yo no me echo la culpa, pero sí
sí cometí también errores y yo no sé si a usted eso le marcó, lo marcaron todavía o todavía tiene cosas, pero yo no sé si estoy mal, y porque Jaime me dice que yo no lo dejé hacer a usted lo que quería estudiar música, que quería estudiar, que quería lo del fútbol. Jaime es el nombre de mi padrastro. Pero pues yo no sé si usted esa parte nunca la entendió de que... No, pues en su momento claramente no la entendía y pues claramente era como que uno quería hacer algo, pero ahorita no, ahorita yo ahorita no reniego, sino que pues nada, yo lo que ahorita le decía era pues perdón por ser tan injusto en todos esos momentos en los que nunca la entendí, en el que nunca su manera de ver la vida. También siento que esto también es una forma de dejar atrás como todos esos conflictos y que eso le sirva a usted para ser más fuerte. Y también intentar pasar la vida no solamente fuerte, sino conscientemente también intentar no alejarme de usted, ni de nadie, ni de la familia, o sea, no. Por lo menos yo ahorita no quiero tener como una vida que después me la pueda reprochar. Yo es que la quiero abrazar ahora. Pero adelante. Sí. Usted sabe que yo lo quiero mucho y que por más que no lo coge, lo abrace y lo esté sabe que siempre quiero es que estén bien, que no les falte nada y que hacia futuro ustedes mismos también se puedan ayudar de aquí a mañana para que así mismo cuando uno no esté, ustedes ya estén bien. Ah, por cierto, se me olvidaba algo. La última pregunta que le vamos a hacer a la abuela, antes de despedirlo, es sobre la herencia, la huaca. ¿Qué dices? La huaca, ¿verdad? Sí, es cierto, y si eso es mito, y si también... A ver, déjame le pregunto. Okay. Bueno. Nuevamente hubo un último silencio. Bueno, dice que no es cierto. Que no es cierto. Que eso fue algo que él escuchó, como me dice, como una historia que escuchó cuando él era niña en el pueblo donde vivía, algo así, no sé si vivía en un pueblo. Sí. Y que le pareció que era una buena historia, pero que ni siquiera la historia se le encontró a él. Y después de todo el recorrido solo me queda decir que yo sí terminé encontrando un tesoro. Mi tesoro fue la oportunidad de encontrarme con mi familia. Esto va dedicado a Della, Uriel, Luis, Ana Lucía, Fanny, Esperanza y Carmenza, mi mamá. En RTVC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtvcplay.co. Hola, estamos de vuelta, soy Juan Vaquero. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de La novia del puerto? Cuenta la historia que en Puerto Colombia, a unos 15 minutos de Barranquilla, en plena carretera, se aparece en las noches el fantasma de una mujer. Dicen que murió virgen poco antes de su matrimonio, que viste de blanco y que le coquetea a los hombres, los seduce. Lo que hace difícil poder decidir para quienes vivimos en un plano más concreto, más terrenal, digamos, si creer o no en estas leyendas, es que normalmente son historias que se cuentan en tercera persona. Rara vez es yo vi, yo hablé, sino más bien tengo un conocido que es amigo de un amigo
de un primo que es tío de, ¿no? Y fue él o ella quienes vivieron la experiencia, ¿me explico? Por eso quise encargarle a Pedro Espinosa viajar a Puerto Colombia. Su misión, encontrar a alguien, una sola persona, que hubiese visto en vivo y en directo a la famosa novia del puerto. O por qué no, encontrar a la mismísima novia. Los dejo con Pedro. En este momento, familias viajando con niños menores de 5 años, mujeres en estado de embarazo o algún pasajero que requiera de alguna asistencia especial son bienvenidos a bordo sala 73. A partir de ese momento les solicitamos activar la opción modo avión en sus dispositivos electrónicos. Cuando me ponen una misión en Relatos Amarillos, siempre digo que sí, por muy extraña, inverosímil o difícil que sea la historia. Por eso estoy aquí, en un avión de aerolínea de bajo costo con un micrófono en la mano y un escapulario en la maleta. Les agradecemos usar sus audífonos para tranquilidad de los demás pasajeros. Les informamos que el uso y recarga de cigarrillos electrónicos a bordo está prohibido. La mujer que va al lado mío justo antes de despegar me pregunta señalando el aparato negro del que salen mis audífonos que era eso. Yo le dije que una grabadora de audio, que yo soy periodista y que estoy trabajando en una historia en Puerto Colombia y que por eso estaba viajando a Barranquilla. Cuando me preguntó sobre qué era la historia, le dije que necesitaba montarme en un carro para grabar un fantasma, y aunque la mujer era muy cordial, su cara me lo dijo todo. En ese momento caí en cuenta de lo loca y rara que suena esta misión, pero bueno, es hora de apagar los equipos electrónicos. Ajá, Pedri, ¿cómo vamos? ¿Tú has escuchado la historia de la novia de Puerto Colombia? Claro que sí la he escuchado. Cuando llego a Barranquilla me doy cuenta que al parecer todos mis amigos se saben la historia de la novia de Puerto Colombia, y yo apenas me estoy enterando de su existencia. Necesito irla a buscar. ¿Irla a buscar? Bueno, vámonos un día de semana. A la mala hora, 3 de la mañana. 3 de la mañana y nos quedamos allá. A un amigo una vez se le varó el carro ahí, justo ahí. ¿No tienes un amigo taxista que me lleve a buscarla? No, pero eso se consigue. Tiene que ser un taxista de puerto. Ajá. Un taxista de puerto. Y tiene que ser hablón. Sí, el man tiene que dar testimonio chévere para que... Todos los taxistas hablan igual. Entonces, voy a irme en el carro a puerto y allá cojo un taxi. Eso va. Sí, ¿sabe dónde dejas ese carro? La aventura había comenzado y el plan era simple. Llegar de día a Puerto Colombia, que queda a escasos 15 minutos de Barranquilla, ir a la plaza pública y encontrar un taxista que esté dispuesto a ir conmigo a las 3 de la mañana a la antigua vía en donde dicen se aparece la novia. Y ahí pasar una y otra vez por la carretera hasta que se nos aparezca un fantasma. Fácil. Pues bueno, yo creo que cuando uno habla de fantasmas de Barranquilla hay un listado muy puntual de apariciones famosas, y yo creo que una que encabeza la lista es la famosa novia de Puerto. La persona que estamos escuchando se llama Johnny Insignares, y él, de una manera a mi parecer modesta, se considera a sí mismo como un gestor cultural. Y bueno, mi relación con los fantasmas es desde pequeño, me ha apasionado el tema, nunca he visto un fantasma, de hecho soy súper cagado, me da miedo entrar solo a una casa, si entro es porque entro con un combo, pero me encanta el tema de la historia y he sentido que la historia de la ciudad va muy ligada a sus fantasmas y que los fantasmas te cuentan la historia. Entonces, Johnny es un apasionado de Barranquilla. Ha escrito 2 libros sobre los fantasmas de la ciudad. Tiene un tour nocturno por uno de los barrios más tradicionales de Barranquilla, en el que hace un recorrido paranormal del barrio El Prado. Tú mismo ves que si llegas a la plaza... La historia de la novia de Puerto Colombia tiene varias variaciones, pero lo que todas tienen en común es que cuentan que en los 60s una mujer bellísima murió virgen el día de su matrimonio en un accidente de tránsito y que se aparece a los conductores en la carretera. Cuando uno empieza a estar en este tema, te empiezan a llegar historias y mucha gente me ha dicho, yo vi a la novia de Puerto, y son historias de los 80, de los 70, de los 90, del tío, del papá, y me parece muy interesante porque en ese imaginario colectivo, al parecer, es cierto, porque... Yo desde muy niño escucho que se le aparece a taxistas, a choferes de bus, que de repente ellos van manejando y la ven enfrente, y si no se estrellan y la esquivan, se les monta atrás. Se le aparece a los taxistas y a los conductores de la vía de Puerto Colombia. Entonces la película es que es una mujer bellísima, que de repente están así, que son entre 2, 3 de la madrugada y tal, y que es una mujer súper bella, vestida de blanco, pura, así, resplandeciente, tal. Y la particularidad es que esos choferes, o esas personas que van conduciendo, que eran personas que estaban borrachas o arrechas. Había una vieja que se iba a casar con un man,
iba camino a su matrimonio y el matrimonio era en Puerto Colombia y la vía normalmente es curvosa. Porque la vieja como que se iba a casar. Bueno, una pregunta. Estoy buscando un lugar donde hayan como unos taxistas bastantes para hacer unas entrevistas. ¿Taxis o mototaxis? Taxis. Ah, ya vea. Allá. Sí, pero allá se hacen como 6. Allá, ¿Tú has escuchado una vaina de la novia de Puerto Colombia? Un fantasma que aparece por acá. Es mentira. Puerto Colombia no es un lugar muy grande, así que el recorrido hasta encontrar la estación de taxis de la Plaza Central no fue muy largo. Pero ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer esta vuelta a pleno mediodía con la sensación térmica de 45 grados centígrados y el cáncer de piel brotando en tiempo real? Después de caminar 3 minutos eternos veo una fila de carros amarillos junto a un árbol frondoso frente a una iglesia de pueblo. A los taxistas los encontré como cualquier persona del Caribe a esa hora, debajo de un árbol cogiendo sombra. Eran 3 hombres, cada uno con su respectivo taxi. Llegué con la grabadora prendida a intentar proponerles la idea. Yo soy periodista y estoy buscando a la novia de Puerto Colombia. Para grabarla si aparece. No da a esta hora. Amigo, esa historia, eso pasó ya. Y lo que están haciendo ustedes, que nos están perjudicando a nosotros los taxistas. Es correcto. Porque eso es eso mentira. No es historia, eso es mentira. Eso es mentira. Aquí vienen pagándonos a nosotros para decir historia como usted. No, por eso si no aparece, no aparece. O sea, si es lo que dice, o sea, no, eso es mentira. Si la entrevista aquí, es que es mentira, es mentira. Aquí vienen para que uno le colabore con una historia, por eso nos perjudica a nosotros, nosotros los taxistas. No, o sea, si no aparece, no aparece. No, y tú sabes, ahí en la vuelta del agua de Cajoral, vengo yo a las 1:30, 2 de la mañana, grabando a la novia. Para publicarla y eso nos perjudica a nosotros. Yo y los pasajeros que nos cogen, oiga, ¿por dónde es que sale la novia? Así que no dice. No, bueno, entonces que en la entrevista saca que no existe. Porque la vieja como que se iba a casar. Y en esa aventura de casarse y no sé qué, el man como que pierde el control, parece que la vieja como que iba emocionada del carro y no pierde el control, se voltean y la vieja muere ahí en la escena. Y el man pierde los frenos y se estrella. A raíz de eso la señorita pierde la vida de forma instantánea y dicen que muere también virgen. Más de una vez pierde una nota en el Heraldo y la vaina, sabe que algún taxista ponía de que no, que iba devolviéndose solo de Puerto Colombia, de Selgar, y le salía a la novia y la novia era que primero tú le veías así en el camino, literal, una vieja vestida de novia, y de la nada dejabas de ver, y cuando mirabas por el retrovisor la vieja estaba sentada ahí en tu carro. Entonces, había gente que se chocaba por esa vaina. Eso no existe, yo tengo 30 y pico años manejando taxi y nunca lo he visto. ¿Te puedo hacer entonces la entrevista a ti? No, yo no me explico con eso. No, o sea, sí. Todos los taxistas hicieron mala cara con la proposición de ir a buscar más tarde al supuesto fantasma. Pero el que era más vocal al respecto y el que se notaba muchísimo más molesto era un hombre en sus 50s, bajito y de gorra roja. Carlos Antonio me dijo que dejara de grabar, que no me daba permiso de usar su voz y que no estaba de acuerdo con que los periodistas cubrieran ese tema, que por culpa de los periodistas amarillistas el rumor espantó el turismo hacia Puerto Colombia. Carlos Antonio me dijo que por personas como yo, él ya no podía coger carreras de Barranquilla a Puerto en las noches, que eran lo que en un momento de su vida le daban de comer. Yo tengo un amigo que la vio. Y nunca jamás yo vi una hijo de puta vaina ahí. Nunca jamás. Guiando solo. Yo también he un amigo que vive atrás. Todo el mundo tiene un amigo que la vio, sí. Porque él dice, él relató que la vio. Pero yo no puedo decir si la vio o no la vio. El policía compañero mío que andaba conmigo en la patrulla me decía, Martí, vamos a pararnos allá en todo el frente del cementerio para cuando vaya entrando nos aparezca la novia. Antes de que ella se vaya a meter al cementerio, la levantó a mondar. Así me decía, yo la levanto a mondar antes de que se meta allá a la tumba. Porque yo decía, sí que bueno, está buena. Vamos para esa, espérate, vamos para esa. Y ahí nos achantamos. Muchos dicen que se han estrellado, otros dicen que la han esquivado, otros dicen que se le sube al carro y la pueden mirar por el retrovisor. Hay manes que dicen que se le monta el carro y todo y que les agarra el huevo y la cosa. Entonces cuenta la leyenda que entonces cuando ya venían y la llevaban y tal, la mujer bellísima, de pronto cuando ya se daban cuenta, venía hablando, de pronto esta mujer bellísima desaparecía. Al cementerio, y ya la levantó a mondar.
Así me decía, yo la levanto a monda antes de que se meta allá a la tumba. Porque yo sí decía, que está ahí, qué buena. Vamos para esa, espérate, vamos para esa. Y ahí nos achantábamos ahí. Mira para allá, tú mira para allá, yo miro para acá. Hueputa, salía el sol. Toda cabarca no es genio, marica, vamos a tener que hacernos la paja allá en la casa. Prendíamos la patrulla y no teníamos que ir para la estación cuando estábamos trabajando allá en la playa. Todos los taxistas se pusieron del lado de Carlos Antonio, pero luego las versiones poco a poco comenzaron a contradecirse unas a las otras. Entre más cómodos se sentían con la presencia del micrófono, más detalles sobre la novia de Puerto me daban, pero los detalles eran cada vez más confusos. Marica, cuando el Vitara llegó ahí, tiraron la llanta y el man se va, marica. Y enseguida fue que aquí nos paramos para ver qué había pasado, llegamos a la esquina y no había nada. Y el otro compañero insistía que sí, había visto algo blanco ahí, marica. Siempre, y no vimos nada. Siempre el cuento es que un amigo lo vio. No, pero ese amigo estaba con nosotros y él juraba que sí, que no, por eso, el amigo tuyo lo vio, por eso, el amigo tuyo lo vio y tú no lo viste. O sea, siempre el cuento es que un amigo lo vio. La historia es esa. Es esa la historia. La historia es esa, que siempre hay uno que lo ve, tiene ojo para ver esa vaina, y hay otros que no tenemos ojo para esa vaina. Sí. Porque yo te repito, duré 5 años trabajando en ese sector. 5 años de noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, subiendo, bajando, y nunca ni vi nada, ni se apareció nada en esa época. En cambio tu compañero él sí lo vio, y inclusive que nosotros no vimos nada, pero andábamos cagados los tres como los paticos. Cuando iba uno íbamos los tres porque ya no Los que al principio decían de manera vehemente que la novia de Puerto era un cuento chino, luego comenzaban a contar de cómo se les apareció amigos, incluso cómo ellos mismos tuvieron encuentros cercanos con el supuesto espanto. Fue cuando yo manejaba, que traía el último turno de 11 y pico de la noche de Barranquilla hacia Puerto, cuando venía por ahí por la vuelta del castillo. No existía los bomberos, no se movía ni siquiera una hoja, no había brisa, no había nada. Sí, no se movía, le cayó al bus adelante una manta blanca. Y la gente gritando, no jode, yo no me aturdí, yo lo que hice fue orillé el bus y le dije al ayudante, no vayas a coger esa manta con la mano, cógela con un palo y la pones ahí. Bueno, así fue, el ayudante cogió la manta, la puso en un palo y recostada en un poste, y al día siguiente da la casualidad que me tocaba como el segundo o tercer turno, y fuimos y le lo mandé, y ahí mira que no hay ni palo, ni manta, ni nada. Casi a las 12 de la noche, y nosotros pasamos a las 5:30, a las 5 y pico, y ya no había nada. Eso es el único caso que me ocurrió a mí cuando yo manejaba bus aquí en Puerto Colombia. Pero igual lo que dice Vale es verdad, o sea, finalmente el sapito está parando dos patas. Los que se perjudican son los que debían de ir hacia allá. Está parando 2 patas, María. Pero Carlos Antonio seguía bravo, recostado en un poste cogiendo sombra. Carlos Antonio metía la cucharada de vez en cuando, pero igual estaba enranchado en que no quería aparecer en ninguna grabación de ningún periodista mentiroso. ¿Te grabo o no te grabo? Dale. Mira, yo tengo 30, mi nombre es Carlos Antonio, soy de aquí de Puerto Colombia, nacido, y creo que voy a morir en Puerto Colombia. Tengo 62 años, tengo 30 y pico años de estar manejando taxi, y nunca he visto nada en la carretera de la autopista ni del lado de la 51B, no he visto nada. Ya, la gente se inventa, y lo que están haciendo es perjudicarnos a nosotros los taxistas, porque ya el turismo, cuando son las 9 de la noche, se van de puerto. Ya no se quedan como antes, cuando uno trabajaba hasta las 5 de la mañana, que la carrera mínima, uno a Buenavista cobraba 25.000 pesos, ya eso se perdió ya. Ya a las 9 de la noche tenemos que irnos para la casa, porque ya eso se perdió el turismo. ¿Por qué? Porque a lo de la novia, eso es mentira. Tanto sofisma de la novia. La gente se va. No, y que entonces llegan los periodistas a buscar y lo que hacen es poner mentira. Ponen un actor ahí. Sí, exactamente. Da malas historias que no han sucedido. Aunque muchos amigos me dijeron que sí conocen la historia y que tienen personas cercanas a las que la novia de Puerto se les ha aparecido, todavía no he encontrado a alguien que haya vivido la historia en carne propia más allá de un par de indicios. Siempre es el amigo de, el tío de, el sobrino de, el hijo de. Y en este punto no sé si creer en la historia como algo real o más bien como un mito más, un cuento más. Una leyenda que está ahí para mantener a raya a los conductores infieles y a los conductores borrachos. Entonces claro que sí, es una vaina
de conducta social, porque cuando tú eras peladito te decían, hey, te acuestas ya, no juegas a la bolita uñita porque te va a aparecer el diablo, era para que te acostaras temprano. Pero yo creo que hay verdad en toda esa leyenda, algo de verdad tiene que haber como toda oralidad y como toda ficción, y pues yo sí creo en eso. Una ciudad como Barranquilla, que a veces la gente se siente como tan lejana a ella y con su historia, y por mucho tiempo el discurso era aquí no hay historia. Creo que cualquier tema que a ti te acerque a la ciudad es bienvenido, o sea, desde la parte gastronómica, musical, artística, arquitectónica, paranormal, me parece interesante, y sobre todo pues abrir los espacios. En lo que comenzó como una misión arriesgada y paranormal, terminó como un momento entre amigos debajo de un árbol, escondiéndonos del sol. Yo creo que esto no se trata de creer o no creer. Viajé hasta acá, supuestamente a buscar la verdad detrás de unas apariciones fantasmales, pero después de una hora bajo el sol perdí la noción de por qué estoy aquí. Ya en este punto no estoy buscando nada, ni mucho menos encontrando nada. No sé si la novia existe o no, no sé si la vieron o si solo están exagerando. Pero lo que yo digo es que el costeño es exagerado, obviamente. Y si le ofrecen plata, más exagerado se pone. Si usted le ofrece plata, todavía se pone más exagerado, a decir más mentiras todavía. No, y es que ahí viene gente que no tiene ética periodística y simplemente coge y dice, bueno, ya. Yo era uno de los taxistas que amanecía aquí trabajando, y ahora no, ahora a las 9 de la noche tengo que irme para la casa. No hay turismo, el turismo se va, teniéndole el temor de la novia. Ya, el autopista y la 51 vez, y eso es mentira, se lo dice Carlos Antonio. 35 años tengo que estar manejando taxi y nunca he visto nada. Pero ¿saben qué? A pesar de estar muchísimo más perdido que al principio, me encanta haber venido con esa excusa y haber conocido a Carlos Antonio. Y pienso mucho en las palabras de Johnny cuando me hablaba de la riqueza que hay en escuchar las historias, sean verdad o sean mentira, porque finalmente es ahí donde está la riqueza de un lugar. Me encontré con un retrato del Caribe lleno de exageración y realismo mágico. Me encontré con personajes que de ninguna otra manera hubiera podido haber conocido. Y siento que eso finalmente es lo que me gusta de la labor de contador de historias. Que puedo dejarme llevar por un rumor sin un rumbo fijo y sorprenderme con lo que encuentro al final. Y al final, no importa si creo o no en brujas, o si de que las hay. Al final, creo que lo que la gente cuenta y cómo lo cuenta habla mucho de ellos mismos y de nosotros como narradores. Carlos, tú me llevas ahí donde era la vaina, yo te pago la carrera. ¿Dónde era qué? Donde salía, donde supuestamente salía. Ah, claro, yo te llevo. Si te quieres quedar ahí, quédate. No, vamos para llover. ¿Ah? Vamos para llover y volvemos mientras llega parte. Pero eso no es aquí mismo. ¿Dónde? Esto fue por los papiros, te estoy diciendo. ¿Y cuánto vale esa carrera? Por donde... Al final, vuelvo a Bogotá sin la misión cumplida. No tengo la grabación del fantasma. Pero vuelvo de alguna manera recargado y tranquilo de ser parte de esta excusa para conocer personajes e historias de Colombia llamadas Relatos Amarillos. Llegamos así al final de este episodio, el primero de esta nueva temporada de Relatos Amarillos, y azules, y rojos. Chao. Relatos Amarillos es un podcast original de RTVC Play y Radio Nacional, creado y dirigido por Juan Vaquero y que habría sido imposible de realizar de no ser por el apoyo investigativo y periodístico de Francisco Pavón, Daniel Felipe Lizarazo, María Alejandra Roa, Sebastián Duque y Pedro Espinosa. Robin Tamayo, más conocido como Washis, es nuestro historietista. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniela López Moreno. Postproducción a cargo de Daniel Lizarazo y Daniel Medina de Me Suena Producciones. Grabación a cargo de Sebastián Belandia. Agradecimientos especiales a nuestra productora general Luisa Fernanda Mayorga, a nuestra productora ejecutiva Pilar Cubillos, así como a todo el equipo de RTVC Play y RTVC Sistema de Medios Públicos. Estamos buscando a propósito más relatos. Si usted quiere compartir su historia, cuéntenos. Escríbanos a historiasrelatosamarillos@gmail.com. Relatos Amarillos se puede escuchar en la página de RTVC Play o a través de su agregador favorito. Si lo disfrutaron, suscríbanse y compartan. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.